Esta semana tuvimos la oportunidad de hacer un nuevo foro sobre un tema de gran interés nacional. Esta vez tocamos el tema del hambre y la desnutrición en Venezuela y tuvimos como invitados a la doctora Marianela Herrera, profesora de la UCB y especialista en nutrición, y al doctor Miguel Leal, especialista en salud pública. Ahí le pasamos revista a todo este tema de hambre y desnutrición y obtuvimos cifras importantes, así como data e información que son muy relevantes para el acontecer nacional y que nos ayudan a entender mejor la difícil situación que estamos atravesando en este momento en Venezuela en esa materia. Solamente por citar algunos números diremos que desde el año 2014, por ejemplo, 80% de los hogares del país no tienen suficiente dinero para comprar alimentos, y ese es un problema que se ha venido agudizando. Ya vamos a hablar de las cifras de inflación hoy en día y cuánto cuestan los alimentos en este momento en Venezuela. Otro dato es que, por ejemplo, desde el 2016, al menos un tercio de la población come 2 o menos veces al día. Algunos estudios, no fueron los señalados en este foro, pero otros expertos indican que eso podría estar llegando ya al 50% de la población. Sea un tercio o sea 50%, es una cifra muy grave y que además trae consecuencias importantes, sociales y económicas para nuestro país. En tercer lugar, podemos decir que en el año 2017, al menos 15% de la población que fue examinada por Cáritas presentaba problemas de desnutrición. Solamente los examinados por ella, no es una muestra nacional, pero es un indicador bastante preocupante por dónde pueden estar yendo los tiros en este caso. Además de eso, ha habido un aumento sustancial y permanente de la mortalidad infantil, también un aumento de la mortalidad materna, también un aumento de las enfermedades vinculadas a la malnutrición, bien sea por exceso, como por ejemplo la obesidad, o bien sea por déficit, como por ejemplo el raquitismo. Y también ha habido un aumento muy importante de enfermedades infecciosas que derivan de la inmunosupresión, como es por ejemplo el caso de la tuberculosis. Esos son algunos de los problemas asociados a la desnutrición y que tienen que ver con el hambre y que vemos cómo han causado estragos en nuestra población, causando problemas muy severos, sobre todo en nuestra niñez, ya que afectan el desarrollo físico y mental de nuestros niños, sobre todo en sus etapas cruciales de crecimiento, como son por ejemplo los primeros 1000 días de vida, que van desde el momento de la concepción hasta el momento en que se cumplen los 2 años. Ahora bien, ¿esto va a agravarse o va a mejorar? Si tomamos en cuenta que una de las razones por las cuales la gente está comiendo menos es porque el dinero no le alcanza, porque estamos en medio de una tronco de crisis económica, pues entonces el panorama es que esto se va a agravar. Apenas hace horas el Sendas publicó su último informe sobre el costo de las canastas básicas familiar y alimentaria, y las cifras son simplemente escandalosas. Para que tengamos una idea, el costo de la canasta básica familiar pasó a ser al 31 de agosto de 3 millones de bolívares. 3 millones de bolívares. Su aumento con respecto al 31 de julio fue de 43%. Es decir, en un mes la canasta básica aumentó 43%, solamente en 30 días. Eso revela una situación absolutamente anormal. Es el aumento de la variación mensual más alta que ha habido en las últimas décadas, sin duda. La canasta básica escolar, llamada así, y que se pone de manifiesto precisamente en esta época del año, pasó a costar 4 millones de bolívares. Por eso es que estamos arrancando el año, entre otras cosas, con 200.000 niños menos en el sistema escolar. Eso significa una variación de 766% con respecto al año 2016. Simplemente absolutamente inaguantable para mucha gente que no puede con un gasto de esta naturaleza. Los servicios básicos pasaron a costar en promedio de 30.000 bolívares a 49.000 bolívares, un aumento del 63%, insoportable. Y todos los rubros en general tuvieron un aumento de 30% y en el caso de los alimentos de 40%. Esto último, conectémoslo con lo primero. Si ahora los alimentos cuestan 40% más,
pues entonces la crisis del hambre y la desnutrición también van a seguir creciendo. Venezuela se encuentra hoy en día en un enorme caos social. Esto no va a ser superado bajo este modelo que acabó con la productividad nacional y que solamente tiene paliativos para el hambre a través de unas bolsas de comida que además se manipulan políticamente, donde se canjea a la gente su derecho a la alimentación por lealtad política, lo cual es absolutamente inaceptable. Y esta inflación, la más alta de la historia de Venezuela, ya dejó hace mucho tiempo de ser una inflación moderada, se metió desde hace 2-3 años en el campo de la inflación galopante y estamos en las puertas, si no ya adentro, de la hiperinflación. La variación que estamos experimentando en julio y agosto es simplemente escandalosa, brutal, inaguantable, lo cual quiere decir que el caos social en Venezuela se va a profundizar. Por todas estas razones debemos seguir apuntando hacia el cambio político y sobre eso vamos a hablar en la próxima entrega de cara al panorama político que tenemos frente a nosotros para las próximas semanas.